Noticias, hablando de la agenda presidencial, Alberto Fernández se reunió con Giorgia Meloni. Estamos hablando de su agenda en Bruselas. La reunión fue con la primera ministra de Italia en el marco de la tercera cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la UE-CELAC, que se desarrolla en Bruselas, como les decía. Analizaron la importancia de sostener los canales de cooperación y diálogo e históricamente caracterizaron la relación entre ambos países, recordemos. El mandatario argentino mantuvo reuniones con diferentes presidentes junto a su par de Bulgaria, Nikolai Denkov. Recordó el establecimiento en 1931 de las relaciones diplomáticas de Argentina con el país europeo. En relación a Chipre, coincidieron con el mandatario en la importancia de la apertura de una embajada en Buenos Aires. Además, el gobierno argentino logró un significativo avance diplomático. Por primera vez en la historia de las relaciones birregionales UE-CELAC, la Unión Europea reconoció oficialmente, en una declaración conjunta, la posición de América Latina y el Caribe con respecto a la cuestión de las Islas Malvinas, que resalta la importancia del diálogo y el respeto al derecho internacional en la solución pacífica de controversias. Finalmente, en una declaración conjunta a la prensa tras la cumbre CELAC-Unión Europea, Fernández aseguró que la inmensa mayoría de los países de la CELAC están a favor de condenar la invasión rusa en tierras ucranianas. Yo me llevo la alegría no solo de haber firmado el acuerdo energético con Úrsula cuando llegamos ayer, que es muy importante para Argentina porque le da mucha certidumbre jurídica a los inversores europeos que en materia de energía pueden estar interesados. Me voy muy contento también porque es la primera vez que pudimos discutir y hablar con toda claridad un mecanismo para terminar con el extractivismo en América Latina. Esta idea de que América Latina es solo proveedora de producción primaria y pareciera que siempre fue impedida de industrializar esa producción primaria. Y es la primera vez que con todas las letras pudimos hablar del extractivismo sin culpas, medio en broma, medio en serio. Diego demandó 5 siglos, pero finalmente lo conseguimos, lo hemos conseguido. La verdad es que yo creo que a partir de la llegada de Lula a la presidencia de Brasil, hemos podido retomar un diálogo razonable con la Unión Europea. Hubo un momento en que en Brasil no hubo respeto por la Amazonia, y eso fue una queja de la Unión Europea y de países como la Argentina. No fue un planteo de la Unión Europea solo, fue también un planteo de la Argentina. Yo quiero dejar en claro que esta fue una cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, tratando de buscar generar vínculos políticos, económicos, culturales, entre Europa, América Latina y el Caribe. Ocurre en un escenario donde hay una guerra desatada por Rusia cuando invadió Ucrania. Yo quiero aclarar que la inmensa mayoría de los países de la CELAC condenamos en Naciones Unidas la invasión rusa. Con lo cual, lo que les quiero significar con esto es que hay más una especulación periodística sobre que el objeto de la cumbre era el problema en Ucrania que la realidad. La verdad, no existieron los problemas que ustedes están planteando. Sí, obviamente, hay alguna voz disidente, y sí, seguramente. Pero ese no fue el objeto de esta cumbre y no fue lo que nos ocupó en esta cumbre y tampoco nos detuvo el problema de Ucrania para avanzar en las cosas que esta cumbre necesitaba avanzar. Intervención del presidente Alberto Fernández. Nos vamos a quedar ahí en esta cumbre de la Unión Europea y de la CELAC porque ya está Leti Martínez. ¿Cómo estás, Leti? Bienvenida. Gracias, Feli. Así es, lo escuchábamos justamente al presidente que hacía referencia porque si bien, recordemos, hoy fue el segundo día y el último de esta reunión de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, junto con la Unión Europea, si bien se firmó un texto en conjunto, se había especulado un poco con el tema Ucrania y algunas diferencias.
diferencias. Ahí lo escuchábamos al presidente que decía, bueno, hay una condena generalizada, ¿no?, de la invasión rusa a Ucrania. Sí se puede decir que quizás hay una diferencia entre una Europa, miembro de la OTAN, que envía armas, que envía financiamientos, y desde Latinoamérica en general se tiene otra postura de rechazar justamente el envío de armas, si se quiere, entre algunas de las posturas que pueden llegar a ser distintas. Pero un acuerdo que, bueno, tiene como objetivo principal una mayor cooperación en materia energética, entre otras áreas. Recordemos que desde el 2015 que no se realizaba un encuentro entre estos dos bloques. Recordemos que la CELAC se reavivó, digamos, los últimos 2-3 años, sobre todo de la mano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero también estaba un poco paralizada, si se quiere, en los últimos años. Y bueno, fue en ese contexto que se dio finalmente esta cumbre con la Unión Europea, también con autocríticas por parte de los mandatarios europeos, sosteniendo justamente que habían abandonado ese lazo histórico con la región. Esto fue bastante también lo que se escuchó. Y de fondo, por supuesto también, Feli, la firma del Tratado de Libre Comercio con el Mercosur particularmente será uno de los temas de esta cumbre, o que se podía esperar, sobre todo con las reuniones bilaterales. Si te parece, Feli, compartimos lo que dijeron el mandatario español, Pedro Sánchez, por un lado, y lo que dijo también el mandatario brasileño, Lula da Silva, en el marco de esta cumbre de la CELAC Unión Europea. La conclusión y la ejecución de acuerdos como los alcanzados entre la Unión Europea con Chile, con México, con Centroamérica y, sin duda alguna, querido Alberto, con el Mercosur, van a ser beneficiosas tanto para Europa como para la América Latina. Queremos asegurar uma relação comercial justa, sustentável e inclusiva. A conclusão do Acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças. Muy bien, lo que deja entonces esta cumbre. Estábamos escuchando a Lula, antes a Pedro Sánchez. Y España está en un momento particular, ¿no? Sí, así es, lo veíamos a Pedro Sánchez. Hubo también un mensaje bastante unificado de los mandatarios de la región, porque este domingo hay elecciones en España. ¿Y qué dicen las encuestas? Que posiblemente gane el PP, el Partido Popular, el partido tradicional de derecha de España, pero la particularidad se puede dar que podría formar gobierno con el partido de ultraderecha. Estamos hablando de Vox, y esto sería, decía, lo novedoso, porque si bien Vox ha gobernado en coalición en otras regiones de España, no lo ha hecho a nivel nacional, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hubo un respaldo ahí por algunos mandatarios progresistas de la región que sostienen o que se niegan, digamos, a la posibilidad de que llegue la ultraderecha a España. Para cerrar, Feli, lo escuchábamos también a Lula da Silva, que planteaba un poco que este fue un planteo muy extendido por parte de la región de queremos tanto lo del Tratado de Libre Comercio o como el de los distintos acuerdos que se firmen con la Unión Europea que beneficien a las dos regiones, ¿no? Un poco esta postura de, bueno, basta de solo enviar materias primas, sino que esto sea de mutuo beneficio. Ese me parece que fue el planteo más extendido de los mandatarios de acá de la región en esta cumbre de la CELAC Unión Europea. Un acuerdo que le sirva a las dos partes, ¿no? Exacto. Así lo han destacado, lo ha destacado también el presidente Alberto Fernández. Gracias, Leti. Por favor.